¿Cómo les va? Aquí estamos en la televisión cooperativa, iniciando un nuevo encuentro con Vengo de Lejos. Este programa que les propone a ustedes conocer a los protagonistas, a quienes visitan la ciudad de General Pico, convocados precisamente, en este caso, por la gente amiga de Siriaco, y quien nos acompaña en esta ocasión es el amigo Jorge Elbaum. ¿Cómo te va, Jorge? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, venís a charlar con los piquenses y de paso te molestamos para que nos cuentes de dónde viene de tan lejos Jorge Elbaum. Bueno, en realidad no tan lejos, acá de un porteño que reniega un poco de su porteñismo por haber leído historia y por conocer en realidad. Ayer hablaba sobre Martínez Estrada y la cabeza de Goliat, ¿no? Un libro muy importante que creo yo, porque bueno, lamentablemente la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se ha convertido desde el origen de nuestro país en un centro que niega bastante, que mira hacia afuera y que niega bastante el federalismo, ¿no? Y en ese sentido siempre cuando voy a distintas provincias de la Argentina, que me interesa muchísimo viajar y conocer sus escritores y sus poetas y su producción cultural, estoy asombrado hoy de que hay un encuentro de cine que creo que incluso hubiese sido capaz de venir, especialmente porque me apasiona el cine, y que lamentablemente me lo voy a perder por una actividad que tengo que dar una charla, pero si no estaría más en el encuentro de cine. Bueno, vengo de la Ciudad de Buenos Aires y renegando un poco de ella, sobre todo de ese pituquerismo el que hizo referencia recientemente efectivamente en Córdoba. Pero bueno, más allá de eso, muy abierto al federalismo y a la producción cultural y sobre todo a las iniciativas también políticas que tienen que ver con este país hermoso, maravilloso que tenemos y que creo que allá en la Ciudad de Buenos Aires se valora poco. Bueno, lo que costaba a veces, o por lo menos no sucedía con tanta frecuencia, de que un porteño llegase a la presidencia de la Nación, tuvimos una sucesión de porteños ahora en la presidencia de la Nación. Sí, vos sabés que eso es muy interesante lo que vos marcás y es una falencia de la reforma constitucional de 1994. ¿Por qué? Porque la confusión radica, nosotros tenemos una ciudad de Buenos Aires que tiene un PBI similar al de Bélgica. Entonces la gente ve una ciudad, digamos, donde hay mucha plata, donde hay mucho dinero, y se confunde, cree que un jefe de gobierno o un intendente o como el de la Rúa, por el solo hecho de manejar esos recursos en la Ciudad de Buenos Aires, puede constituirse eso a nivel nacional. Cosa que hemos visto que eso termina en helicóptero, ¿no? O termina, como en el caso, si se quiere, de Macri, en una gestión horrorosa, que esperemos, y este es mi punto de vista, por supuesto, que es debatible políticamente, esperemos que no se repita en el futuro con otros dos porteños que hoy están candidateándose por efectivamente, porque lamentablemente harían un desastre, y que lo está mostrando incluso ahora en sus peleas internas facciosas, con un nivel de violencia y de acusaciones mutuas que son increíbles, que van desde acusaciones de narcotráfico hasta carpeteadas, hasta distintas formas, si se quiere, de enfrentamiento político que son ajenas, creo yo, a lo que es el debate público, que debiera invitar a los ciudadanos a discutir ideas y proyectos de país, ¿no? En esta batalla cultural que libramos a diario, lamentablemente, a mí me parece que hay un hito en que la mano dura, o por lo menos esa tesitura, si se la puede resumir en la mano dura, ha vencido en esto de creer que el que busca el consenso, el que busca el diálogo, es el débil. Sí, está muy bien eso, y es atinado sobre todo a cómo se están dando ahora los debates, ¿no? Yo siempre pienso, y en realidad lo hago en términos provocativos, que la tradición nacional y popular, digamos, que viene efectivamente desde el siglo XIX, desde mayo, de 1810, y que incluyó obviamente a personajes maravillosos como Moreno, como Belgrano, como Castelli,
después en el federalismo de Dorrego, etc. Hay una tradición, y que incluso se expresa en un comisario como Irigoyen, ¿no? Y en un general como Perón. Yo digo, la tradición nacional y popular que tiene tanto que ver por un lado con el pueblo y por otro lado con el orden, ¿no? Con la palabra orden en el mejor sentido de la palabra, ¿no? No un orden, si se quiere, brutal, sino un orden para el desarrollo, si se quiere, de la ciudadanía, etcétera, que ahora esa palabra te la quiera sacar el orden asociado a lo dictatorial, a lo brutal, a lo represivo. A la sangre. A la sangre, que no tiene nada que ver con un orden social de desarrollo y de crecimiento popular, integrado, y bueno, con la comunidad organizada, para decirlo en términos más históricos del libro, del texto de Perón, ¿no? Creo que ahí hay una disputa por el sentido, eso es la lucha cultural. Las derechas en el mundo y también en la Argentina están en un proceso muy reaccionario y reaccionan a los cambios que se están sucediendo a nivel global. En este momento, a partir básicamente del ascenso de los BRICS, hay algo inconsciente, creo yo, pero que está verbalizado por Patricia Bullrich, por Larreta, y que es un horror a la pérdida de la legitimidad de Estados Unidos, que es realmente su referencia. Como gendarme. Digamos. Como gendarme y además como protector de las élites, ¿no? de estos países, ¿no? Ellos tienen terror de que se les acabe ese paraguas y reaccionan. Eso es Bolsonaro, eso es en Europa Vox, eso es también Trump, teniendo terror de perder la legitimidad del unilateralismo global, y bueno, y tiene ecos, ¿no? Ecos muy balbuceantes, pero al mismo tiempo muy obvios, en la Argentina, en las palabras de Milei, en las provocaciones de Patricia Bullrich, y en esta pseudomoderación, creo yo, mentirosa, de un neoliberalismo empaquetado, más marketingizado, que es Larreta. Con su socio Morales, que demuestra en Jujuy quién es. Efectivamente, digamos. Que es está muy bien, sí, que en realidad son parte de un mismo proyecto, digamos, ¿no? Y el proyecto es el proyecto neoliberal, el proyecto es financiarista, el proyecto es extractivista, el proyecto es primarizador, el proyecto deja a 20, 30 millones afuera, de la posibilidad del desarrollo, no es inclusivo, no es industrialista, no es integrador de América Latina, es por el contrario desintegrador. Entonces, bueno, estamos frente a ahí, digamos, más allá de que, como bien decía acá el compañero que está afuera ayer en una charla, es solo una elección, citando a Perón, pero al mismo tiempo también se están jugando cosas estratégicas, ¿no? De un lado tenemos un discurso neoliberal en distintas versiones, Milei, Patricia Bullrich y Larreta, y de este lado por supuesto que hay diferencias entre Grabois y Massa, pero las diferencias que hay al interior de Unión por la Patria se procesan de una manera mucho más civilizada, por un lado, y por otro lado tiene un anclaje en una tradición previa que obviamente está sustentada por el peronismo y el kirchnerismo. Entonces, gane quien gane, vamos a decirlo en términos de hoy, a lo mejor muy provocadoramente, el gobierno de Alberto Fernández ha sido una frustración para muchos votantes, ¿no es cierto? Pero ha sido inmensamente mejor que lo que hubiese sido un segundo gobierno de Macri. Esto hay que decirlo hasta el cansancio. Es decir, imagínense una pandemia gestionada por el macrismo. Un tipo que llegó a decir que se mueran los que tengan que morirse, ¿no? Es decir, la realidad es que el peor gobierno nacional y popular es inmensamente mejor que el mejor gobierno de la derecha. Esto es clarísimo, ¿no? El que habla es Jorge Elbaum, quien nos visita en esta edición de Vengo de Lejos. Establecemos la primera pausa en este encuentro, ya regresamos. Continuamos en Vengo de Lejos, bajo la grata compañía del amigo Jorge Elbaum. Jorge, veníamos transitando esta realidad nacional tan particular. ¿Con qué te has encontrado en La Pampa? ¿Qué hacía mucho que no venías? ¿La conocías? ¿Qué te pareció
esta provincia? Ayer en la charla me empecé hablando justo de La Pampa como idea de nación, ¿no? Cuando uno va fuera del país, uno de los conceptos que se utilizan es venir de las Pampas, ¿no? Y bueno, remitir ese nombre a esta extensión de tierra y a esta geografía, para mí me lleva a pensar justamente en una argentinidad profunda que me interesa mucho, que de alguna manera algunos filósofos latinoamericanos y argentinos como Rodolfo Kusch me hicieron conocer ya más de pibe, y que tienen que ver básicamente con entender particularidades y producciones locales. Ayer en una charla que tuvimos en La Maroma, creo que fue en el bar, restaurante que estuvimos dando la charla en Santa Rosa, bueno, me quedé sorprendidísimo, bueno, con un compañero que dirige el diario La Arena, y bueno, y algunos poetas locales que yo desconocía, y que, bueno, yo tengo un programa de poesía en Radio Nacional, en Buenos Aires, que le dedico pues básicamente un programa a cada poeta argentino, y bueno, me llevo 2 poetas que estoy buscando los libros, que todavía no los conseguí. Bueno, creo que es toda producción auténtica. Hay más producción auténtica a nivel federal en la Argentina que en la ciudad de Buenos Aires, sin duda. ¿Por qué? Porque no necesitan ese brillo que desesperadamente buscan los porteños, que en realidad es un brillo de luces mucho más centrado en una mirada de un ojo externo que no existe. Están buscando que los miren gente que nunca los va a mirar, en vez de mirar a quien tienen enfrente. Al que tienen enfrente y adentro, y en el interior, y en su costado, y arriba, y en el sur, y en el oeste, y abajo. Bueno, eso a mí siempre me pareció súper interesante, y por eso cada invitación que tengo de poder ir a la Argentina Federal a mí me encanta, y estoy a la búsqueda desesperada de la producción local, ¿no? De toda esa inmensa producción muy invisibilizada, que lamentablemente tiene que ver con la lógica mediática existente. Entraba a un bar y veo acá noticiosos de la ciudad de Buenos Aires que hay un incendio en, no sé, en el barrio de Almagro, que eso me parece ridículo, ¿no? Me parece absolutamente ridículo. Primero porque tiene una intencionalidad que es conocida, el pánico moral o la cadena del desánimo, digamos, ¿no? Sistemática, ¿no? Y que tiene que ver sobre todo con cómo se configura y se retrata la inseguridad, ¿no? Cualquier situación de inseguridad en el barrio en Valvanera es retratado a todo el país como si eso fuese la Argentina, y eso no es la Argentina. Eso es un pequeño lugar de la Argentina que lamentablemente tiene una exposición agigantada, y al mismo tiempo se silencia la maravilla de pequeñas cosas, particularidades con aspiración universal que existe en la Argentina profunda, ¿no? Y se puede advertir como ciertas rebeliones desde lo político, porque lo que se observa es que la influencia de lo nacional sobre las provincias cada vez es menos determinante, digamos. Los apoyos políticos por allí decididos alrededor de la Casa Rosada no tienen demasiada incidencia en tierra adentro. Mira, pensando en la historia argentina reciente, ¿no? Tenemos 2 hechos significativos contradictorios. Uno es el de Carlos Menem, que llegó desde el interior profundo con el salariazo, la revolución productiva y con la ilusión de reivindicar las economías regionales en esa versión, si se quiere, a lo Facundo Quiroga, caudillesca, que terminó, digamos, tristemente en una lógica neoliberal, ¿no? Podríamos después hacer una elucubración que tiene que ver sobre todo con la caída del muro de Berlín y con ese miedo que le agarró al peronismo menemizado de quedarse afuera del mundo, etcétera, ¿no? Pero justamente después tenemos a alguien que también viene de la Argentina profunda del sur, que es Néstor Kirchner, que recupera el peronismo en la versión más original, más industrialista, más soberanista, más latinoamericanista. Transversal en lo político. Transversal en lo político, etcétera, etcétera. Bueno, eso hoy, por lo menos en estas elecciones, no está.
Todos los candidatos son porteños. Más o menos. Más o menos, la mayoría de las candidatas, salvo, bueno, uno puede decir Schiaretti, lo que pasa que, digamos, de los que uno considera que pueden ser más presidenciables, la mayoría son porteños. Y eso yo creo que debilita y no enriquece la política nacional. Porque una cabeza formada, digo, no sé, digo, bueno, uno puede decir la experiencia horrible de Jujuy, ¿no? Con el candidato a vicepresidente de Larreta, ¿no? Pero en general están dominados por una concepción porteñista que es financiarista, ¿no? Que primarizadora, es decir, que piensa la Argentina en términos de extraer litio, soja, etcétera. Y eso es una Argentina en la que no entran 20, 30 millones de personas. Necesitamos industria, necesitamos trabajadores con calidad, y cosa que eso hizo Irigoyen, hizo Perón, hizo Néstor, y que lamentablemente también hay que ser justo, ¿no? Digo, en esta última etapa, ¿no? Ahora, hace 23 meses seguidos está creciendo el empleo en la Argentina y está creciendo el PBI. Después de una pandemia terrible, con sequía y con guerra. Y esto no hubiese pasado, sin duda, si hubiese estado el macrismo, que hubiese llevado la situación a un 2001, que es lo que vamos a ir en el caso de que la derecha vuelva a ganar. Tu mirada sobre esa Latinoamérica con los matices que hoy ofrece, ¿no? Hay como una buena señal con el gobierno de Colombia, el de México, el de Brasil, el nuestro eventualmente. ¿Qué mirada tenés sobre esa hermandad? América Latina está respondiendo al cambio del orden global claramente. El primer socio comercial de América Latina es China, hoy. En Argentina el primer socio comercial nuestro es Brasil, el segundo es China, el tercero recién es Estados Unidos. Está respondiendo a un cambio global que muta el centro del poder global desde el Atlántico hacia Eurasia, ¿no? Hacia el polo euroasiático, clarísimamente. En el último mes, lo decía ayer en la charla, los BRICS, estos 5 países, han superado en su Producto Bruto a el G7, Estados Unidos, Canadá, Europa Occidental y Japón. O sea, por primera vez en milenios. Ese cambio no va a retroceder. Argentina hipotéticamente puede entrar al BRICS a fin de agosto en la reunión que se hace en Johannesburgo de estos países. Y eso da más oportunidad a la integración regional porque es un modelo más cooperativo, menos injerencista, el de los BRICS, más respetuoso de las soberanías. Nuestro gran problema, el gran problema externo de la Argentina se llama Estados Unidos. El Fondo Monetario es Estados Unidos, es lo mismo, no son dos cosas distintas. De hecho, el crédito que se le ha dado a Macri era para que Macri gane las elecciones. Fue un crédito otorgado por Donald Trump. Incluso lo reconoció el representante de Estados Unidos ante el Fondo Monetario Internacional en aquel momento. Sí, medias tintas. Sí, medias tintas, lo dijo en Chile. ¿Cómo los caracteriza? Sí. No tienen ningún problema porque tienen la brutalidad de la lógica imperial, ¿no? Te hablan de patio trasero, o América para los americanos, también te dicen le dimos el crédito para que ganen, y ni siquiera así ganó. Creo que existen muchas más posibilidades que las que existían incluso con Néstor, pese a que la primera fase del progresismo latinoamericano fue muchísimo más fuerte porque estaba Chávez, estaba Evo Morales, estaba el Pepe Mujica. Ahora tenemos a México. El caso de México es clave, y la 4T, la cuarta transformación, Morena y Andrés Manuel López Obrador es un gigante, digamos, yo creo que es el cuadro político hoy más importante de América Latina, sin duda, y está haciendo unos cambios enormes en México, enormes. La nacionalización del litio hace poco, a que le siguió la nacionalización todavía no aprobada del litio en Chile, la nacionalización del litio en Bolivia. El único que no hizo referencia del triángulo de litio a la nacionalización es Argentina por ahora, que lo está usufructuando, entre otros, nada más y nada menos que el carcelero Morales.
Pero bueno, existen muchas más probabilidades incluso que 10 años atrás, producto del cambio a nivel global, por un lado, y la cantidad de los países. En América Latina, los únicos países que hoy son tributarios de la OEA de Estados Unidos son Paraguay, Costa Rica, Ecuador, que va a perder las elecciones, la derecha seguramente ahora el 20 de agosto, Guatemala, que también va a perder que va a ganar el progresismo seguramente el 20 de agosto. O sea, realmente América Latina es un territorio cada vez más autónomo de la lógica colonial de Estados Unidos. Vamos a continuar dialogando con Jorge Elbaum. Lo vamos a requerir para uno de los aspectos innegociables que tiene en su vida personal también. Vamos a hablar de la siesta y qué representa. Vamos a seguir dialogando aquí en Vengo de Lejos con Jorge Elbaum. Continuamos en Vengo de Lejos. Nos visita en esta edición el amigo Jorge Elbaum. Jorge, nos decías fuera de micrófono un poco la necesidad de siesta, y en un porteño no es frecuente encontrarse con un siestero, digamos. Es verdad, no, y para mí es sagrado, no existe mi vida sin la siesta. Perón decía que dormir la siesta es vivir dos veces. Creo que a lo mejor me habré hecho peronista por esa frase, quizá. Pero efectivamente, yo duermo la siesta y lo necesito. Además, trabajo hasta muy tarde en general, así que para mí sin la siesta no puedo sobrevivir. Bueno, ¿y cómo te llevas en tu laburo con los medios? ¿Trabajás en C5N y cómo...? Trabajo en C5N, trabajo en la radio de las Madres de Plaza de Mayo, en un programa Jugo de Limón con Sandra Russo, que va de lunes a jueves de 20 a 22 horas. Tengo un programa en Radio Nacional Clásica mío que se llama Musía, que es un programa de música y poesía dedicado a poetas argentinos. Escribo en El Cohete de la Luna a nivel gráfico todos los fines de semana en el portal que dirige Horacio Berbisky. Pero en lo personal, la verdad, espero no ofender a nadie, no tengo tele, no escucho radio. Escucho música y leo. Ese es mi único vínculo con los medios. Uno que es un medio de Gutenberg del siglo XV, que es el libro. Que el libro, claro. Que hoy lo tengo también asociado también a la computadora, leo mucho en PDF, en ebook, etcétera. Pero mis vínculos con la mediatización de lo simbólico está dada por el libro, por la gráfica, básicamente, por la música y el cine, ¿no? En general no tengo vínculo con otro, no miro tele. Está bien. ¿Con el teatro tampoco tenés? No, sí, el teatro, perdón. Sí, voy al teatro muchísimo, me encanta el teatro. Y sobre todo el teatro, en Buenos Aires, una de las cosas, el teatro en off, el teatro off de Buenos Aires es extraordinario. Bueno, hay un no estímulo el teatro muy comercial, importante. No el teatro comercial, pero no, es increíble. Hace poco en un reportaje hablábamos con un gran productor argentino, creo que se llama Rottenberg, me parece. Me decía, Jorge, es el país que tiene más teatro por habitante, la ciudad que tiene más teatro por habitante en el mundo. Y no me cabe la menor duda, porque yo he ido a grandes ciudades en el mundo y donde hay la grandes oferta está teatros, restringida, claro. a los grandes teatros, el show, qué sé yo, no, pero estos teatritos que hay en Buenos Aires, que hay obras y actores extraordinarios, eso juega a favor. Bueno, pero también hay en Córdoba, yo he visto en La Plata, en Comodoro Rivadavia vi teatro hermoso. Es decir, el tema del teatro es un fenómeno argentino maravilloso. Jorge, ¿y qué puntos en común advertís en Latinoamérica para seguir pensándonos como continente? Mira, lo más importante, este es el único continente, Latinoamérica y el Caribe, zona de paz mundial. Es el único continente que no tiene armas nucleares, es un territorio de paz y eso es maravilloso. Somos un territorio que produce casi el tercio de todos los alimentos del mundo. Tenemos una diversidad ambiental, ecológica enorme, obviamente un pulmón en el Amazonas. Tenemos la mayor cantidad de agua dulce en el mundo, sobre todo en el acuífero guaraní. Es decir, este continente es un continente inmensamente rico en lo natural y en lo humano. Tenemos a grandes rasgos dos grandes lenguas, el portugués y el español.
tenemos todo para hacer eso que soñaron Artigas, Bolívar y San Martín y otros de una patria grande, integrada y en paz, ¿no? ¿Ves en la agenda del próximo gobierno el tema de la nacionalización del litio como una posibilidad? En Unión por la Patria puede llegar a ser un debate y una discusión. En la derecha no. En la derecha entregarían todo, como lo han hecho siempre. Es decir, y ya que el solo hecho puede ser un debate, me parece una posibilidad, ¿no? Por supuesto que hay debates dentro de Unión por la Patria. Unión por la Patria, hay debates, pero en la derecha no hay debates sobre estas cosas. Están totalmente de acuerdo en entregárselo a sus amigos, a sus socios, a sus parientes, a sus caputos de la vida, ¿no? O a sus sometedores históricos que los nombran CIOs en Estados Unidos. Leía por ahí que Cervantes dijo: el que se retira no huye. Y una última reflexión sobre Cristina. No, Cristina es la dirigente política más importante, yo creo, entre el siglo XX y XXI, con Perón, Evita, Néstor y Cristina. Es una opinión, a muchos no les gusta que piense así, y todo dirigente político acierta, se equivoca, pero sigue siendo una referencia del proyecto nacional y popular en nuestro país, y creo que lo va a seguir siendo siempre porque es un animal político, es una militante política, y creo que es básicamente, además de ser el cuadro político más importante de la Argentina, ha mostrado, incluso con aciertos y errores, tener una convicción y un compromiso con el pueblo innegociable. Jorge, te agradecemos la visita, nos has honrado con tu presencia en Vengo de Lejos. Ojalá disfrutes tu estancia en Pico y bueno, y te esperamos en la próxima. Estaré seguramente con ustedes en la próxima. Muchísimas gracias por la invitación. Nos vemos. Con ustedes, amigos, también. Este ha sido Vengo de Lejos con Jorge Elbaum.